poner en... Sí, comunicamos que se oye bien, perfecto. Bueno, va. Vamos a darle comienzo a esta comisión de hoy, como ya he dicho anteriormente, con el primer punto, que consiste en la propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna pregunta al respecto del acta? Se aprueba por unanimidad y pasamos al segundo punto, que es el de la propuesta de aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Bueno, como sabéis, la norma foral que habilita la posibilidad de hacer esta propuesta a los ayuntamientos en Vizcaya fue aprobada el 20 de julio y publicada el 29 de julio, y la pretensión es que entre en vigor para el ejercicio 2023. Como este tipo de bonificaciones, que luego paso a desarrollar, lo tenéis en el expediente, y si tenéis alguna pregunta adicional, pues por favor os invito a que la realicéis. Este tipo de bonificaciones son, como prácticamente todas, las del ordenamiento fiscal municipal, son de tipo rogado. Hay que procurar que tenga la ciudadanía un plazo desde su aprobación para poder realizar la gestión de la petición y facilitarles también el trámite. En este sentido, para que en el 2023 pueda entrar en vigor, debería estar aprobada antes del año 2023, para que los padrones fiscales también, respecto del IBI, los puedan recoger. Y por otro lado, hay que procurar que el periodo de solicitud pues, sea lo más amplio posible. En la propia propuesta se recoge que esto se pueda realizar durante lo que resta del año 2022 y el primer trimestre del ejercicio 2023, para que posteriormente podamos realizar los padrones fiscales y aquellas personas que han acreditado las bonificaciones que ahora voy a pasar a describir, pues las puedan tener en cuenta. Hay una modificación prácticamente técnica que tiene que ver además sobre la bonificación de bienes de interés patrimonial, de patrimonio protegido, que no voy a entretener en ella, y luego hay básicamente dos bonificaciones que son a las personas con la condición de vulnerabilidad y las familias numerosas, incluyendo el criterio de renta familiar estandarizada para ponderar, siguiendo el criterio que se marca habitualmente y cada vez está más extendido, tanto desde el Gobierno vasco como en otras administraciones, que pueda ponderar el número de personas de unidad familiar, así como las condiciones especiales de ser familia monoparental o tener ascendientes a cargo o tener personas con discapacidad. Todo eso pondera la renta íntegra y se corrige para adecuarla, como digo, dependiendo de los destinatarios con esos conceptos. Es algo estandarizado. Y las bonificaciones que aplicamos, la tabla que aplicamos a esa bonificación también es idéntica a otra a la que ya tenemos, con esos mismos criterios en otras bonificaciones de otros impuestos municipales, de otras tasas municipales, como podría ser la de basuras o el impuesto de vehículos de tracción mecánica, y también en las cuotas de abonado de 8 kilos. Y ese es el resumen de la propuesta. Como digo, tenemos que hacerla poder ser, como digo, en septiembre y no más tarde, para que pueda entrar en vigor en el ejercicio siguiente, y sobre todo, además de que entre en vigor en el ejercicio siguiente, que también haya tiempo suficiente para que se pueda rogar a las personas interesadas, las familias interesadas o las personas interesadas, en su caso, rogar esta bonificación. ¿Hay alguna pregunta ahí, Iván? Sí. Tengo una pregunta sobre este tema por ignorancia. En lo que se refiere al patrimonio, a la desgravación del patrimonio, hay algunos niveles de patrimonio que desgravan, ¿no? O que reciben una cualificación, hay otras que no, si no me equivoco. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué es así? Y me gustaría saber también si en esa bonificación de patrimonio no se tiene en cuenta la renta. Yo, como he dicho antes, es más bien, aunque viene una modificación, es más bien casi de tipo técnico. Lo voy a pedir a Cristina a ver si puede aclarar la bonificación relativa, la introducción de la bonificación que venía en la norma foral, que hemos recogido en la propuesta de ordenanza, la parte referida a los bienes de interés.
Lo que ha ocurrido es que la ley reguladora del patrimonio cultural vasco se modificó y se sustituyeron los que anteriormente se llamaban bienes inventariados y bienes calificados por una nueva regulación que distingue entre bienes protegidos, especialmente protección media y protección básica. Entonces, lo que la propia ley nueva dice en su disposición transitoria, creo que es, dice que aquellos bienes que antes estaban calificados, o sea, se consideraban bienes calificados, pasan a ser protegidos con de protección especial, y los que eran inventariados pasan a ser de protección media. No sé si eran los calificados, los inventariados o... Bueno, el caso es que quiere decir que la exención, tal y como estaba regulada en la ordenanza o en la norma de bienes inmuebles anterior, la norma del impuesto de bienes inmuebles anterior, afectaba a aquellos bienes que tienen la calificación de monumento o incluidos en una zona monumental o zona arqueológica, que estaban inventariados o calificados. Y ahora la norma viene a decir que son los mismos, pero que tienen protección media o protección especial. Es decir, que son los mismos, porque la propia ley dice que los que antes estaban inventariados y calificados ahora pasan a ser protección especial y protección media, y que como tales se incorporarán al registro de bienes del patrimonio cultural vasco, creo que se llama. Es decir, que son los mismos, pasarán los mismos, y por lo tanto la exención la mantendremos, porque en la disposición transitoria ya decimos que esos bienes no tendrán que volver a solicitar la exención, sino que se mantienen, tanto en cuanto se mantengan las condiciones, es decir, sigan cumpliendo los requisitos, que seguirán cumpliendo, porque la propia ley del patrimonio cultural vasco dice que pasarán de una calificación a otra. O sea, afecta a los mismos. Vale, la pregunta es, ¿en la protección básica no se puede excepcionar? ¿No puede excepcionar? No, excepcionarlo, no puede gozar de bonificaciones y luego estos, pues, no, porque estas bonificaciones no están sujetas a niveles de renta. No, bueno, en principio esta es una exención que es potestativa, perdón, es obligatoria, y que como tal la tenemos recogida en la ordenanza, y la propia norma foral es la que redacta cuáles son los supuestos que están dentro de la exención. Y ella misma es la que dice que son los de protección especial y media, pero no los básicos, los excluye de la exención, y no establece otros requisitos o otras características para acceder. Es decir, los que cumplen esos requisitos pues están exentos directamente. ¿Aclarado? De acuerdo. ¿Alguna otra cosa que añadir sobre este tema? Porque si no es así, pasaríamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muy bien, queda aprobada la propuesta y pasamos a la siguiente, que consiste en la propuesta de supresión del precio público del ascensor de Ereaga. Bueno, yo creo que todos y todas somos conscientes de todas las medidas que se están tomando, cada vez mayores, para procurar facilitar el transporte público desde diversas administraciones, incluso con subvenciones y con bonificaciones. Lo cierto es que técnicamente un tema que nos había llevado a cierta confusión en el ayuntamiento durante el verano, todo esto ocurrió durante el verano, llevaba una conclusión inicial en la cual parecía que podía ser considerado como medio de transporte y estar directamente habilitado en las medidas que tomaba el propio consorcio de transportes mediante el convenio que está en vigor entre ambas instituciones, y por tanto pasar a las bonificaciones se había publicado convenientemente pues, por el propio consorcio. Lo cierto es que no es así, es un elemento de accesibilidad. Finalmente, una comprobación posterior se comprueba que es un elemento de accesibilidad, lo que viene siendo un elevador, un ascensor, aunque tenga un grado de inclinación grande y sirva para facilitar te esté transportando, pero no deja de ser esa accesibilidad para facilitar esa movilidad. Tema técnico que al parecer es importante y relevante para el tema de las bonificaciones, y en cualquier caso pues estaba pendiente desde hace tiempo
porque hay peticiones también al respecto y el propio área de infraestructuras y el gobierno municipal, en alguna reflexión anterior, pues había comprobado lo que es evidente, que es que el único medio de accesibilidad del municipio en el que se está cobrando, hasta que esta propuesta, en caso de ser aprobada, entre en vigor, era el ascensor de Eriaga, que fue uno de los primeros elementos de accesibilidad que se introdujeron en el municipio y en aquel momento pues parecía que era lo más adecuado. Posteriormente se han ido implementando numerosos elementos de accesibilidad, tanto ascensores como rampas, en ninguna de ellas se cobra, todas son gratuitas. Y lo cierto es que también este servicio se implementó este ascensor se implementó junto con un servicio de control y vigilancia que tiene sentido, aunque no se cobre, y sigue teniendo sentido, dado que las especiales características de inclinación y dificultad y de cuidado que necesita esta infraestructura, pues sigue siendo aconsejable que haya un servicio de control y vigilancia que se seguirá manteniendo, pero en coherencia al resto de elementos de movilidad o de accesibilidad dentro del municipio, que son gratuitos, y en la línea que prácticamente todas las administraciones están siguiendo a todos los niveles. Muchas de ellas operan a través del metro o del autobús o del propio puente colgante en nuestro municipio, pues también entendíamos que era el momento adecuado para proponer la supresión definitiva, ir más allá incluso. No tenía sentido hacer una bonificación permanente del 50%, pues porque se cobran 18 céntimos y pasar los 9 céntimos, pues parecía ya que no tenía demasiado sentido, y para ello pues cobraba más sentido el eliminar la necesidad de estar validando un título o la BARIC y hacerlo directamente gratuito. Teniendo en cuenta que es una infraestructura que se utiliza por más de 300.000 personas al año, esperemos que con esta medida se pueda utilizar todavía por más personas y pues eliminar, casi erradicar, la posible costumbre o que pueda haber en algunas ocasiones estricta necesidad por movilidad muy reducida de acercarse a la playa de Eriaga en vehículo desde el centro de Algorta al menos. Pues esperemos que eso se pueda conseguir. En cualquier caso se va a facilitar para todos los transeúntes de esta manera, que si no hay ningún billete que pagar, pues sea más fácil y sea equiparable al resto de elementos de accesibilidad del municipio. Y ese es el razonamiento de esta propuesta. Maibon. Dos asuntos. Si no he entendido mal... El servicio se mantiene. Vale. Lo otro, una petición. Y es que cuando se vaya a lanzar una información desde el área de comunicación del ayuntamiento, no de los partidos políticos, del ayuntamiento, hombre, por lo menos espere por lo menos a que llegue a comisión. O sea, que no nos encontremos el lunes, que casi no ha llegado ni la convocatoria, con el tuit diciendo se va a proponer que el ayuntamiento, que el ascensor sea gratuito. Ya sabemos que es época electoral, pero que se espere un poquito. Que la nota de prensa salió el martes, entiendo. Bueno, pero el martes. Con la convocatoria. La comisión es hoy. Bueno. Yo entiendo que como partido político cada uno avanza lo que quiera, pero ya como gobierno vale un poquitín de disimulo de las formas, sin más. Sí, la verdad es que hay otra propuesta de modificación y no se ha lanzado ninguna comunicación. Pues tomamos nota. ¿Alguna propuesta más? Pues Hatche, la pasado por orden. Pasamos entonces a la votación. ¿A favor? ¿Abstenciones? De acuerdo. Se aprueba esta propuesta y pasamos al cuarto punto. Propuesta de modificación de créditos de compromiso para el ejercicio 2024 correspondientes al nuevo edificio para las brigadas Aiboa Berri. Lantalde Tarako eraikin berriari dagozkionak. La propuesta de modificación de créditos de compromiso para el ejercicio 2024 correspondientes al nuevo edificio de las brigadas Aiboa Berri. Tenéis entre la documentación que se adjunta. Pues tenéis como se pasa en el nuevo edificio de las brigadas de Aiboa Berri de un presupuesto a ejecutar en 3 años. Se iniciaba el 2021 con 5.000 euros, que era el inicio únicamente el inicio muy inicio, porque con 5.000 euros no era más que el trámite inicial, y posteriormente se hacía 2022 y 2023 hasta una suma total de 2.900.000 euros. Lo cierto es que,
constantemente tenemos noticia en absolutamente todas las obras, bueno, pues de cómo van soportando inflación, pues tanto los materiales como el propio coste de la mano de obra, transporte. Para ejecutar cualquier obra, pues de las previsiones iniciales hace ya un par de años a las previsiones actuales, el presupuesto se incrementa de 2.900 a 3.625, recogiendo, como digo, todas esas características de material, transporte y propia ejecución de la obra, y se redistribuye hasta finalizar el año 2024. Como tenéis en el cuadro, sería 1.195.000 euros a ejecutar el año 2022, que es el presente, que es el mismo importe que estaba previsto en el plan de créditos de compromiso anterior, es decir, el 2022 no varía, tampoco varía el 2023, donde se sigue planificando 1.700.000 euros. Lo que pasa es que ya no se prevé que su finalización sea justo en el 2023, sino que el 2024 haya que ejecutar todavía algo, que sea menos residual, de 730.000 euros. Y esa es la propuesta que se trae al Pleno. Esa adecuación de los créditos de compromiso por los motivos que he explicado. Ahí, Paula. Sí, y el motivo por el que ahora se prevé la finalización en 2024 es por todos los retrasos por algún tema o... Sí, bueno, esto lo podían explicar con bastante más conocimiento desde infraestructuras, tema que creo que se ha tratado, aunque sea de forma colateral, pero bueno, en cualquier caso, si ves la cantidad presupuestada, los 2 años centrales, son 2022 y 2023, permanecen iguales. Al final, en 2023 lo que van a hacer es recoger pues, prácticamente toda la inflación. En tiempo, entiendo que no es tanto, porque podemos estar hablando de unos pocos meses, pero dado que hay que recoger de alguna manera el incremento de precios, se pospone a ese año siguiente donde se ejecuta la certificación final de obra y de alguna forma se puede cuadrar mejor pues ese incremento. Vale, pero el grosso de la obra, digamos, es posible que se ejecute ya el año que viene, por lo que se está comentando. Como ves, permanece aquí, o sea, 2022 y 2023 están, o sea, este mismo año de plantearse la certificación de 1.195.000 euros. Pero desconozco el detalle de cómo está eso. Vale. Pasaríamos a la votación. A favor, abstenciones. En este caso se aprueba la propuesta y pasamos al siguiente punto del orden del día. Quinto punto, toma de conocimiento de la renuncia al cargo de la concejala de doña Itxaso Maseda Saracho. Aprovecho este punto para decirle muchísimas gracias a Itxaso Maseda y también a su grupo EH Bildu por el trabajo realizado por Itxaso. Muchísimas gracias. No sé si alguien desea intervenir en este punto. ¿No? De acuerdo. Pasaríamos ahora al sexto punto del orden del día. Dación de cuenta de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento y de los organismos en lo que respecta al segundo trimestre de 2022. Séptimo punto, dación de cuenta del informe trimestral de tesorería en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010 en lo que se refiere al segundo trimestre de 2022. Octavo punto, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de crédito de transferencias. ¿Hay alguna pregunta sobre estas transferencias de crédito? Sí, Paula, adelante. Desglose sobre la cantidad, sobre el equipamiento técnico en Musiquebarri, ¿hay algo más de información? Porque dentro de la documentación que se ha facilitado no viene. No. Solo podemos solicitar al aula para que lo pueda trasladar el siguiente consejo rector. Pero fundamentalmente lo cierto es que habrá que acostumbrarse los años venideros a que tengamos que recordar que Musiquebarri al final pues, es una construcción, pero tiene una maquinaria importante, tiene un apoyo de maquinaria muy, muy relevante. Y la vida útil de la maquinaria pues, son en algunos casos 3, 4 o 5 años. Los
depende de qué tipo de maquinaria se puede alcanzar 10 años y habrá que acostumbrarse a que ciertos elementos hay que ir reponiendo o reparando para aumentar la vida útil pues con mayor frecuencia. Es cuestión, las edificaciones sabéis que tienen un periodo de amortización y de necesidades de más cerca de los 50 años y las maquinarias pues andamos más dependiendo de la maquinaria específica, entre 5 y 10 años, algunas incluso menos. Pues este edificio afortunadamente tiene un gran apoyo industrial técnico, digamos, en su interior para poder realzar y hacer que la experiencia cultural y la experiencia de cada espectáculo sea mucho más potente, pero esa maquinaria hay que irla reponiendo cada 4 o 5 años y aunque se hagan previsiones presupuestarias, tenemos que ir viendo las oscilaciones. Probablemente es para mejorar el mantenimiento y que tenga una vida útil más larga. ¿Vale? Pero adelanto que en los próximos años nos encontraremos con presupuesto destinado a la maquinaria y equipamientos de música barrio. Cosa que teníamos prevista desde hace tiempo, pero bueno, ahora hay que ir viendo la vida real a ver cómo va evolucionando. Vale, bueno, pues esto encaja dentro de ello. Se puede pedir algo más de detalle, pero al final va a ser un listado de cositas técnicas concretas que, salvo que tengamos un conocimiento específico, tampoco... ¿vale? No, preguntaba porque, bueno, o sea, son algo más de 100.000 euros y, bueno, Sí. es interesante por si hubiese alguna novedad. Hay que recordar que en maquinaria teníamos unos 12 millones de euros de inversión inicial y metida, o sea que... ¿Y lo de los gastos generales de educación que vienen 150 euros? ¿Es algún tipo de reajuste? Eso es, era para redondear algunas de las partidas, pero esa misma, la de los gastos de educación. No, o sea, desde luego, te puedes imaginar por esa cantidad, es un redondeo, un ajuste técnico y obedece a ello. Vamos, no, me imaginaba que... les habrá cuadrado más fácil hacer esa operación que no hacer otra. Vale. Galdezken txandan sartzen gara. Entramos en ruegos y preguntas. Por escrito, hay 2 partidos políticos que han registrado preguntas. Tenemos un escrito del Elkarrekin Podemos y creo que ha sido respondido en una comisión anterior. Sí, yo creo que está aquí en esta comisión por error, simplemente. Muy bien, de acuerdo. Y luego el Elkarrekin Podemos ha hecho algunas preguntas. Adelante. Sí, la primera sobre la plantilla municipal. Dada la situación en que se encuentran diferentes áreas del ayuntamiento en cuanto a bajas de personal y poca disponibilidad de plantilla, para realizar ciertas funciones con normalidad y en tiempo solicitamos lo siguiente: un listado con la clasificación por áreas, con datos numéricos del personal que ha causado baja durante los últimos 3 años en cada área, programa, etcétera, y si estas bajas han sido cubiertas y si se ha analizado la repercusión que conlleva la falta de personal de forma reiterada en algunas áreas. Bueno, tengo los datos, los he pedido, lo que pasa es que los tenía ya ayer en base a documentación que se utiliza habitualmente, lo hemos querido poner de una forma en un entregable. Hoy me han hecho algún matiz porque, como sabéis, hace poco, y entonces ahora estaba en la comisión anterior recalculando alguna cosa, porque había que hacer un ajuste adicional a lo que solemos tener, que es que, sobre todo por la parte de los conserjes y algunos movimientos que hemos hecho de áreas, pues por área se generaba cierta distorsión en los últimos 3 años. Es decir, cuando haces el control continuo, sabes dónde tienes a cada persona, pero en los últimos 3 años ha habido algunos cambios y había que ponerlos en alguna de las áreas. Os lo vamos a mandar, seguramente para mañana le pediremos, si no estoy a la tarde, le pediremos a Cristina, como secretaria de la comisión, que os lo reenvíe, la hoja en concreto, pero sí os puedo adelantar algunas reflexiones o algunos datos más que reflexiones que sí creo que se deben considerar. Número de nombramientos, sin tener en cuenta la policía. Sí, en el área de seguridad social, de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta la parte de protección civil, pero la policía, como sabéis, tiene un funcionamiento diferente en cuanto a nombramientos por las características de la policía y además la mayor parte de los nombramientos van a ser nombramientos de las OPEs, de funcionarios de carrera. No estaríamos hablando de las sustituciones, que muchas veces ahí tienen que cubrirse con refuerzos propios de la policía. Bueno, pues sabéis, tienen que ser funcionarios de carrera, el ejercer la autoridad, es una cuestión específica y que distorsiona bastante.
estaríamos hablando, también quitando los organismos autónomos, en ese periodo tenemos 312 nombramientos y al mismo tiempo tenemos, quitando también el área de seguridad ciudadana, 591 partes de baja. Sin COVID. 591 partes de baja, quitando seguridad ciudadana y quitando COVID, ¿vale? Por la distorsión que ejerce seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana tiene 400 partes de baja, pero es la plantilla más grande, tiene unas incidencias específicas. Por tanto, el número de nombramientos, el ratio, si hacemos número de nombramientos contra los partes de baja, que no es ajustado exactamente a las realidades, me refiero, no es que cada nombramiento equivalga a un parte baja, sino que hay partes de baja, hay gente que tiene un parte baja más largo, luego tenéis, también os pasamos los datos de las bajas de larga duración, viene a ser como un 50%. Hay que recordar, en cualquier caso, que bueno, pues la propia normativa, y la interventora nos lo puede certificar, insiste en que las coberturas deben ser siempre en casos de excepcionalidad y urgencia. Yo creo que el Ayuntamiento es consciente de que hay que hacer un esfuerzo siempre ahí y por eso alcanzamos el 50% ratio de cobertura de nombramientos con respecto a las bajas. Lo normal debería ser un esfuerzo, digo lo normal, no lo deseable políticamente, porque por eso tenemos ese impulso, debería ser un esfuerzo inferior si vamos de acuerdo a lo que la ley estatal marca. Que ahí, pues también siempre tenemos una petición reiterada de que esa ley cambie y que la ley habilite una mayor agilidad y una mayor facilidad para poder realizar las coberturas de las bajas. Lo cierto es que es estricta, me imagino que obedece, como ya viene de una crisis anterior, y obedece eso a las propias presiones europeas en un país que tiene ciertas dificultades económicas para cuadrar sus cuentas a nivel estatal y por eso perdurará ahí, pero está ahí y por tanto pues se tiene siempre en cuenta en todas las administraciones. Así todo, este ayuntamiento alcanza un ratio de cobertura, como digo, de nombramientos con respecto a partes de baja, quitando seguridad ciudadana, quitando organismos autónomos, de ese 50%, lo podéis ir comprobando ahí. Tenéis datos de absentismo también por áreas, tal y como se pide, os llegarán con la tabla cuando os la enviemos y también podréis comprobar, pues como por ejemplo hay áreas, en este caso de personal y organización, que es la responsable de los conserjes de escuela, pues los conserjes de escuela, como digo, se cubren de manera inmediata y tiene bastantes nombramientos. El área de infraestructuras, obras y servicios, que también tiene las brigadas, donde tiene bastantes partes, pues porque son puestos donde se desarrolla con más posibilidad de lesiones y accidentes laborales, pues tiene más partes de baja, fundamentalmente por las brigadas, más cobertura, más ratio de cobertura. También el área de cohesión social y el área de planeamiento y disciplina tienen un alto ratio de cobertura de esas bajas. O sea, el número de nombramientos con respecto a los partes de baja es bastante superior a la media. Y pues luego tenemos otras áreas que, o pues intervención, pues donde el ratio de cobertura con respecto a las bajas, pues nos suplimos a nosotros mismos, ¿no? Partimos de una base que el ratio de bajas también es bastante escaso. Que no hay casi bajas, sí. Bueno, ahí podréis ver, sacaréis vuestras propias conclusiones. Es verdad que hay que tener en cuenta que en área de personal y organización están los conserjes de escuela, que en infraestructura están las brigadas. Bueno, ahí se ve, hay una categorización, podéis sacar vuestras propias conclusiones. Como digo, en cualquier caso, todo esto sin COVID, Luego os añadimos, aparte, hemos evitado hacer la desagregación por áreas de las bajas del COVID, puesto que ya estás hablando de un dato en el que estás revelando una enfermedad concreta y en algunos puestos singulares sería manifiesto que estamos diciendo quién ha tenido COVID, cuántas veces, y eso no es prudente. Pero bueno, también tenemos el número de bajas oficiales o partes de COVID en este periodo. También os digo que el COVID por sí mismo está distorsionado, porque en algunas ocasiones una gran parte de la plantilla, la verdad es que ha sufrido el COVID y ha trabajado desde casa. Y luego el periodo por el que preguntáis coge también el inicio del COVID, donde no había partes de COVID. Pero es que tampoco había bajas, estábamos confinados. Bueno, con esa distorsión, oye, como digo, nosotros tenemos el control continuo
hemos hecho el esfuerzo para poder dar esa información haciendo algunas depuraciones, ¿vale? Y os lo paso, ¿vale? Y eso en cuanto a la primera pregunta. Os lo pasamos por escrito, os he hecho estos apuntes. Y con respecto a esos datos, cualquier pregunta que queráis realizar, pues lo podéis preguntar directamente a Jesús Mari o me preguntáis a mí y lo traslado yo, ¿vale? Me ha dicho que, por supuesto, está a disposición de por correo electrónico, por teléfono. Si es por correo electrónico más fácil, os pueda contestar. Por teléfono a veces no es fácil localizarle, porque está en reuniones, pero si no dejáis el recado y os contestará al detalle cualquier inquietud que tengáis con respecto a los datos que os vamos a pasar, ¿vale? Vale, es que ricasco, las analizaremos con mucha atención y si hay alguna duda nos dirigiremos tanto a Jesús Mari como a ti. Sobre el tema de la repercusión que preguntábamos, igual también cuando podamos tener este debate tras analizar los datos, también para saber desde el área pues cómo se valora o qué soluciones están buscando, también por el pequeño debate que hemos tenido en la anterior comisión, pero bueno, lo podemos tener también más adelante en cuanto a los datos que se nos van a facilitar. Verás, están los datos de absentismo también y bueno, pues ahí irás viendo las consecuencias que pueden tener en el servicio. El absentismo siempre hay que afrontarlo de una forma conjunta. De alguna forma, el ratio de cobertura que os paso de nombramientos con respecto a partes de baja, que como digo, eso habría que ajustarlo, habría que hacer un análisis más en profundidad, pero da una idea aproximada inicial, luego habría que ir a otros ratios, te habla del esfuerzo que puede tener el ayuntamiento a la hora de cubrir las bajas que se puedan producir. Pero el absentismo te habla de las bajas que se producen y por tanto es el propio ámbito más cercano de trabajo, que es cada área, donde toda la teoría y toda la práctica que hay de gestión de recursos humanos y de personal, vamos, yo lo he consultado a quien lleva muchos años, pero además quien lleva muchos años los tenemos en plantilla y siempre dicen que el esfuerzo se tiene que hacer desde cada área, inicialmente con ayuda externa, con ayuda del área personal y de otras áreas, pero el absentismo se puede paliar aumentando el ratio de cobertura, pero solamente se puede solucionar haciendo las operaciones de trabajo interno necesario para solucionarlo. Normalmente suele haber algo que provoca un absentismo adicional que no es, por muchas coberturas que hagas, es algo adicional. Y eso hay que atenderlo. Eso es, vamos, es técnica de recursos humanos pues ya bastante probada. Vale, pero bueno, sacaréis vuestras propias conclusiones y si necesitáis alguna pregunta, o a mí o a Jesús Mari, y si hace falta una reunión específica, pues se realiza. Vale, si es que hay datos de ese estilo con el absentismo, con las propias bajas, que puede ser interesante analizar. Hemos quitado el COVID, porque el COVID distorsionaba, y bueno, afortunadamente ha pasado y ya cada vez tiene menos incidencia. Vale, genial. Vale, es que ricasco. Vale. Leo la segunda pregunta que está en el escrito sobre los impuestos y tasas para el 2023. Hemos podido leer en prensa que los impuestos y tasas de Getxo se congelarán para el año 2023, por lo que no se actualizarán de acuerdo al IPC. Sobre este asunto, durante la pandemia pudimos tener diferentes debates sobre si esto era lo más adecuado, pero este año hemos tenido que enterarnos vía prensa en lugar de realizar una reunión previa sobre algo que consideramos que es delicado. Sobre esto, pues preguntamos, ¿dentro de esta globalidad que se anuncia entran todos los impuestos y tasas municipales o se va a hacer algún tipo de excepción, como en ejercicios actuales, que el IBI sí se veía actualizado? Claro, esto estaba registrado antes del punto que se ha traído sobre el IBI. ¿Y bajo qué criterios se ha decidido para este ejercicio la congelación? Vale. Yo, una cosa, pero vosotros tenéis acceso al programa de decretos. Vale. Digo porque y a la UNED, o sea, cuando entras al interno, eso, bueno, es igual. Al programa de decretos, que es donde se ve más fácil. Tenemos el decreto, desquetar totalmente la respuesta, lo que va a hacer es proceder luego a leerlo, el decreto de la instrucción presupuestaria que firma la Alcate el 14 de julio, que, bueno, dice las instrucciones para la elaboración del presupuesto general 2023 y te remito a él, es el decreto 3030-2022, que a propuesta del área de intervención, es decir, una propuesta técnica de la interventora de la Concejalía de Intervención, o sea, mismo como concejal, y confirma de la Alcate, el 14 de julio tenemos ese decreto que dice las instrucciones para elaboración del presupuesto general 2023. En él se recoge
entre las directrices. Luego leo el preámbulo, que es el que responde a las motivaciones, pero dice directamente que, y de ello derivamos las siguientes 4 directrices. Una, congelación de los impuestos y tasas municipales para el ejercicio 2023. La ciudadanía está soportando una inflación muy notable. Para el año 2023, los ingresos municipales se beneficiarán de la positiva evolución fiscal derivada de la inflación. Se reconoce que la propia inflación también hace que bastantes de los impuestos tengan una mayor capacidad recaudatoria, y por ello una disminución de la presión fiscal en términos reales es apropiada en estas circunstancias, es decir, congelar y no recoger la inflación, como en otras ocasiones se hace con inflaciones más pequeñas, recogerla en algunas de las tasas. Por tanto, la primera directriz es congelación de los impuestos y tasas municipales para el ejercicio 2003, que se recoge en la instrucción presupuestaria publicada por decreto de alcaldía en julio. La segunda directriz es aprovechar la situación de deuda cero que el Ayuntamiento habrá alcanzado a 31 de diciembre de 2022, la alcanzamos ya a 30 de junio, para replantearse una nueva estructura de deuda si fuera necesario para acometer el plan de legislatura que la nueva corporación implementa a partir de mayo-junio de 2023. Es decir, dejar el Ayuntamiento esta legislatura preparado en cuanto a su estructura limpio, en cuanto a saldo de préstamos, para que quien se incorpore al gobierno municipal en la siguiente legislatura, sea quien fuera, tenga la posibilidad de reorganizar su plan y ejecución de legislatura en inversiones, pues libre de cualquier carga, y si tiene que acceder a un nuevo plan de endeudamiento, que tenga esa libertad. La tercera directriz es continuar aplicando los criterios de eficiencia y contención en el gasto corriente que recogía las instrucciones presupuestarias de los 2 años precedentes, especialmente la gestión de los contratos menores. Ya vimos en el 2021 cómo actuar sobre contratos menores permitía disminuir algo el gasto corriente, y allí tuvimos una necesidad de ajustar lo que estaba presupuestado por la disminución radical de los ingresos, sobre todo derivados de Udalkutxa, de los concertados, y eso hemos seguido aplicando para ir mejorando la eficiencia en el gasto, y de momento creemos que hay algo de margen, no tanto como en aquel momento, pero sí ha habido margen, y como la eficiencia nunca se agota, pues seguiremos insistiendo en ella. Y la cuarta y última directriz era reinvertir en la mejora de la eficiencia de las subvenciones que vayan otorgándose al Ayuntamiento y sus organismos dependientes. Se nos están otorgando subvenciones desde Europa, y bueno, pues la idea o la directriz política es intentar reinvertirlas en seguir mejorando, pues, sobre todo los aprovisionamientos energéticos que tenga el Ayuntamiento, y ahí donde hay gasto energético, pues que se haga una más eficiente. Eso en cuanto a las directrices, que responde únicamente a parte de lo que has preguntado, y paso a leer, que también viene en el decreto, en el preámbulo, las motivaciones. Digo, por lo más fácil es leerlo, porque para eso estaba reflexionado y se firmó ya en julio. Las características generales del presupuesto para el año 2023 son las siguientes. Una, los efectos directos derivados de la pandemia mundial se han ido diluyendo, pero siguen vigorosos numerosos efectos secundarios o indirectos de carácter socioeconómico, entre ellos la inflación a nivel mundial. Esta es una directriz de carácter económico y hace incidencia en ello, no tanto la parte sociosanitaria, que también está. Segundo, la inflación, sobre la que ya manifestábamos nuestra prevención en la instrucción presupuestaria del año 2022, ha disparado, alcanza cifras del 10% si la medimos por el IPC. Y en esas cifras está. Tercero, uno de los detonantes más relevantes de tal incremento en los precios es el propio incremento de los precios de producción y transporte, tanto de la energía como de numerosas materias primas, tanto industriales como de consumo directo por la ciudadanía. Cuarto, además es notable la cada vez mayor proliferación de efectos de segunda ronda, es decir, básicamente el incremento de los salarios según van cerrándose acuerdos o los convenios sectoriales. Esto nos afecta fundamentalmente a nuestra presupuestación en capítulo 2, en la contratación administrativa, porque allí donde a través de ese tipo de contratación hay personas, las empresas contratadas o los servicios contratados pues nos prestan el servicio, aunque sea de forma nominal, seguramente, desgraciadamente, el incremento en términos reales sea negativo, quiero decir que su salario suba un 5 o 6%, con suerte, pero la inflación es un 10%, luego en términos reales ha bajado un 4%, pero para nuestra presupuestación la verdad es que nos estará cargando el capítulo 2, la contratación administrativa, esa revisión de convenios en un 5 o 6%. Si algunos contratos, además, son de carácter plurianual y hay que tener en cuenta toda la ejecución del contrato, que ya puede ser 4 años, por ejemplo, pues si calculamos 1,05 por 1,05, 1,05 por 1,05, nos vamos a que el cuarto año de prestación del servicio podemos estar cercanos a un 20% de incremento con respecto a los salarios actualmente vigentes. Y si eso hay que tenerlo en cuenta ya
en la reserva de crédito que se haga para permitir la licitación, pues nos carga directamente no solamente el incremento previsto para el año siguiente, sino la media de los incrementos para los siguientes años. Eso en el escenario de que la inflación persista. Por eso lo recogemos aquí como característica básica a tener en cuenta. El quinto punto es que, sin embargo, el fin de las restricciones a la movilidad ha venido aparejado de un dinamismo económico propio de un efecto liberación de un muelle comprimido. Es decir, todo lo no consumido y lo no invertido en el periodo de restricciones parece querer gastarse o invertirse en la actualidad. Ello arroja datos de crecimiento económico en las diversas magnitudes habituales de medición del dinamismo económico inusualmente altas. ¿Qué decíamos en julio? Que una vez que las restricciones desaparecen, parece que ha habido un aumento repentino de la propensión al consumo, incluso de la inversión, que es como cuando liberas un muelle. Tienes un efecto rápido, pero luego no hay más. Entonces ese impulso ya se ha producido y ahora vemos cómo parece que vas planeando y a ver si planeamos y aterrizamos o planeamos y nos estrellamos. Esperemos que simplemente sea aterrizar. Pero también aquí lo recogemos con esa expresión. En el siguiente punto hacemos incidencia en ello, que comienzan a vislumbrarse síntomas de agotamiento en el impulso de la duración del medio comprimido, pero ello no implica que estemos más que ante una ralentización del crecimiento y no se vean aún síntomas más negativos desde un punto de vista económico. En julio no se veía, ahora hay quien ya ve algunos datos. La verdad es que en cuanto a crecimiento todavía no estamos en recesión ni en decrecimiento, pero sí se va planeando y sí se va decreciendo. También aquí lo recogemos. Si se constata una mayor volatilidad de los precios en general y, por tanto, una mayor incertidumbre en cualquier actividad o toma de decisión económica, ya sea relativa a una inversión, a una desinversión, a la compra o a la venta de un bien o de un servicio. Bueno, nos afecta directamente porque, como hemos visto en el punto anterior con Aiwa Berri, pues la volatilidad de los precios hace que tengas que tomar decisiones sobre decisiones que has tomado. Y luego, de manera específica, para eso es como tema estructural, y de manera específica para el Ayuntamiento de Derecho y todos sus miembros dependientes en el diseño de su presupuesto general 2023, destacaremos los siguientes aspectos. La evolución de los ingresos propios ligados a la actividad económica. Esto nos anima también a que podamos no aumentar o trasladar carga impositiva a la ciudadanía. Si vemos que nuestros impuestos ligados a la actividad económica, como pueden ser los que vienen derivados de la compra-venta, el impuesto de la plusvalía de bienes inmuebles, o aquellos que tengan que ver con el ICIO, con el impuesto de construcción, instalaciones y obras y su tasa aparejada, pues porque hay más dinamismo en la construcción, ese incremento de la recaudación nos puede hacer pensar que no tenemos por qué trasladar un incremento de tasas en general a la ciudadanía. Eso se está produciendo. La positiva evolución de los ingresos derivados del Fondo Foral de Financiación Municipal Udalkutxa, este es el motivo principal. Al ver que, bueno, estamos viendo cifras mes a mes de recaudación por parte de la Diputación Foral de Vizcaya y de las otras dos diputaciones territoriales de Euskadi, que en concreto la de Vizcaya tiene incrementos con respecto al estimado del entorno del 10%, no sabemos si se mantendrá, pero a nada que aguante algo dará una liquidación a final del ejercicio superior a lo que estaba estimado y sobre todo permitirá hacer una estimación de ingreso a cuenta para el ejercicio 2023 notablemente superior a la que tenemos para el año 2022. Con esos parámetros son los que tenemos en septiembre encima de la mesa. El tercer punto era la concreción en realidad de las expectativas de obtención de fondos europeos para la financiación de varias inversiones municipales. Ya hemos ido dando cuenta como afortunadamente varias de las inversiones que se han realizado durante la legislatura venían alineadas con los objetivos que persigue impulsar políticamente los fondos Next Generation y otro tipo de fondos que vienen desde Europa, y eso nos ha posibilitado que podamos tramitar la petición de subvenciones y que vayan siendo otorgadas, y por tanto nos da en los próximos meses iremos recibiendo esas subvenciones y podremos seguir acometiendo inversiones sin necesidad de financiarlas con ahorro neto municipal, sino con cargo a los previsibles ingresos que nos llegan desde Europa de manera extraordinaria y ligados, pues como digo, al plan de legislatura. El quinto era el aumento notable de los costes de cada inversión por inflación y las dificultades mundiales de abastecimiento de determinados materiales. Esto no es más que recoger que nosotros también somos, como administración, y por tanto toda la ciudadanía, en que esa expectativa, cuando vas a cometer una inversión, tienes que procurar hacerla en un tiempo más reducido para huir de la volatilidad de los precios y de que te lleguen o no los aprovisionamientos, para no tener que estar variando constantemente cada una de las inversiones. El quinto es el aumento significativo del gasto corriente, especialmente los suministros y la energía. Lo veréis en el presupuesto de 2023, como hay un incremento, pues, obviamente, aquello que
tenga que ver con electricidad, gas y demás, pues tendrá un incremento. Y ya lo he dicho antes, no voy a entretener en él, el aumento paulatino de los costes de los servicios prestados por contratación administrativa debido al aumento de los salarios, y luego también el previsible aumento del coste del capítulo 1. A fecha de hoy, no tenemos noticia de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, qué es lo que marca. Suele marcar un tope, no sabemos si va a marcar tope, si va a marcar un tope en una cifra cercana a la inflación o en una cifra mucho más reducida, pero en cualquier caso no pensamos, según nuestras estimaciones, que ande por debajo del 3%. Pero veremos, habrá que ver lo que la ley marque, y no hay noticia al respecto, y ojalá el Gobierno central sea capaz de dar noticia al respecto cuanto antes para que todas las administraciones, si tienen que cumplir esa ley, pues la podamos cumplir en nuestros presupuestos. Y ya está, y esa es toda la motivación que nos ha conllevado. ¿Vale? Bueno, la caldera de embate, ¿no? ¿Alguna pregunta? Agradecer la explicación, porque en otras ocasiones se nos queda un poco corto. La verdad es que muchísimas gracias. A lo que me quería referir con esto es que cuando preguntamos en julio, unos días después de la fecha de ese decreto de alcaldía, no teníamos noticia. Y cuando preguntamos por los presupuestos se nos habló un poco de la prudencia, ¿no? Lógicamente, como se ha hecho en otros ejercicios, y más en esta ocasión por esa situación de excepcionalidad que se acaba de describir. Como estábamos a la espera de los datos de Udalkutxa, de ver cómo evolucionaba toda la situación económica, que efectivamente es muy complicada de prever, sí que pensábamos que quizás se podían haber dado pues, algún debate en la propia comisión o alguna reunión, como se hizo durante la pandemia, por la situación de excepcionalidad que se daba, porque no solamente tocaría hablar de la congelación o no de impuestos y tasas, sino igual en otras medidas adicionales que pudieran haber sido también buenas para poder hacer frente a esta situación que nos viene, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ha hablado de diferentes ayudas, esta es una medida que se ha decidido desde alcaldía, pero se podía haber debatido, se podía haber visto también la progresividad de ciertos impuestos y tasas, pero bueno, se ha decidido esto. Yo a lo que me refería era eso, que se había decidido de una manera en la que luego se ha sacado en prensa esa decisión y que sí que hubiésemos agradecido que se hubiese hecho de la misma forma que se hizo durante la pandemia, que también era otra situación excepcional y que creíamos que hubiera sido una buena ocasión. Lógicamente, de cara a los presupuestos siempre se sacan, ¿no?, unos criterios para establecer en los presupuestos una forma de hacer y se entiende, pero yo creo que hubiese sido más óptimo que hubiésemos podido hablar de la situación que estamos viviendo por la excepcionalidad, más que nada, por eso. Bien, bueno, lo cierto es que en cuanto a impuestos y tasas tampoco hay mucho margen, ¿no? Porque el debate ya el año pasado al final se circunscribió al IBI únicamente. Este año no estamos progresando por ahí. Hay que recordar en cualquier caso que la base de cálculo del IBI, lo suele recordar el concejal Gonzalo Zorrilla Querica del Partido Popular, el propio catastro suele revalorizar los bienes, y tampoco tenemos noticia este año cuál será esa revalorización. A buen seguro que no se van a revalorizar, que los van a mantener. Bueno, ayer estuvisteis, vale. Bueno, pues una noticia técnica de última hora, que puede ser que no lo revaloricen, con lo cual sería una congelación absoluta, incluso ya no en tipos únicamente, sino en la propia base. Pues bueno, pues seguramente las administraciones están haciendo el esfuerzo de, sabiendo y siendo conscientes de que la propia inercia de la inflación también se recoge en algunos de los impuestos que van ligados a la actividad económica, sobre todo con el IVA, pues no es necesario cargarlo en otros impuestos. ¿Vale? Es que Caldera en Badía o algo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que añadir? Muchas gracias. Damos por concluido. Paula. Sí, es un ruego. Es sobre el Citrix, como esta comisión también tiene el tema de funcionamiento interno. Sí. Parece que cuando se nos notificó que había habido un ciberataque genérico y tal, parece que no funciona del todo. Entonces, para quienes quieren ejercer a veces teletrabajo, por ejemplo en nuestro grupo, han tenido algún problema de acceso, simplemente pues a ver si se va a volver a habilitar y revisar que funcione bien para poder habilitar el teletrabajo. Yo, por trasladar exactamente el ruego concreto, no te entendí Problemas bien. de acceso al Citrix desde casa. O sea, pero que se cae, que se corta, que no entra. Que no entra. Bueno, pues trasladaremos al departamento de TICS para que toque otro. Vale, y el otro ruego es que debido al debate de antes no queremos volver a entrar cuando hablamos de la baja en concreto de la técnica de igualdad, sin más por nuestra parte rogar que, como estaba encima de la mesa algunas propuestas como era habilitar o que
crear otra plaza de técnica en los debates que había en la mesa de negociación, pues sin más que se vuelva a elevar y que se aproveche la ocasión para poder llevarlo. Yo insisto que en mesa de negociación a la cual asisto no se ha propuesto que haya una nueva técnica de Nos igualdad. han llegado en varias actas, tanto los Bueno, pues, sindicatos como la oficina, que sí. Te vuelvo a decir que veas, la institución o sea, eso no se ha trabajado. Bueno, pues lo traeremos con fechas exactas para la próxima comisión. Gracias.